Profe, ¿no se escucha? El objetivo de este periodo, de esta guía, es reconocer las diferencias teniendo como punto de partida que somos seres únicos y irrepetibles, con sus propias creencias, costumbres, formas de pensar y actuar. Bueno. Profe, hay que La pregunta a la que le vamos a dar respuesta a este periodo es cómo desde mi esencia marista y mi comunidad puedo ayudar puedo desarrollar diferentes funciones y aportar a la construcción de una sociedad multiétnica y pluricultural. Entonces acá es el video que ustedes vieron esta mañana sobre Somos Diferentes, precisamente para reforzar la temática de la diversidad cultural. Este periodo vamos a trabajar de una manera totalmente diferente a la que hemos venido trabajando. Vamos a trabajar algo que se llama aula inversa. Entonces ya les voy a proyectar en la guía integradora la parte de inglés. ¿De qué trata esta nueva metodología? Yo solamente les voy a dar a ustedes las temáticas. Es como un libro. Se apoyan ustedes en lo que aparece en los links o en la información que aparece en la guía integradora. Y en clase resolvemos las dudas, ¿listo? Por esto este proyecto se llama Aula Inversa y por eso es tan importante estar conectados en las clases, ya que las actividades se van a ir a desarrollar en las clases de una vez y se califican de una vez en la clase. Bueno, entonces este libro podríamos llamarlo así, está dividido en dos unidades. En la de inglés ustedes van a encontrar la parte de inglés en el capítulo 8. Entonces, siempre que nos veamos, ustedes van a mirar el capítulo 8, que es todo lo de la parte de inglés. Recuerden que inglés tiene el nombre de comunicación e interculturalidad. Entonces, este periodo vamos a tratar unas temáticas. La de inglés, nosotros nos vamos a enfocar en la parte de la afrocolombianidad. Ustedes van a trabajar desde otras asignaturas, van a trabajar en la no violencia, el Día de la Paz, ¿listo? Bueno, la idea es que a medida que vayamos trabajando, le podamos dar el resultado al proyecto por medio de un rompecabezas que tiene unas figuras diferentes en cada semana. Es un rompecabezas tipo Tangram que ustedes van a ir desarrollando y al finalizar del periodo de la metacognición, entonces ustedes desarrollarán una construcción de rompecabezas, algo así como lo que estamos observando en la pantalla. Entonces depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Acá hay otros ejemplos que pueden ustedes desarrollar con el rompecabezas que vamos a crear en este periodo. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que vamos a desarrollar en este periodo. Ahora les voy a mostrar las temáticas que vamos a desarrollar.
¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta o algo, entonces levanta la mano. Si tiene alguna duda, levanta la mano mientras yo voy buscando la guía integradora. Ay, no, yo no No le escucha nada, profe. No se escucha porque estoy buscando la guía integradora. Profe, ¿quiere que escribimos la fecha? No, no van a escribir la fecha, están escuchando lo que les estoy explicando de la guía integradora. Cuando yo termine de explicarles, entonces ustedes levantan la mano si tienen algún tipo de pregunta o de duda, ¿listo? Entonces en este momento solamente vamos a estar pendientes de la parte que les voy a explicar. Profe, díganles que dejen de chiflar. ¿Ya se está proyectando la guía? No, señora. Señora. No, señora, profe. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Está cargando. Bueno. Sí, profe, ya se ve. Entonces, un momentico. El niño que silba, le pido el favor de que cierre el micrófono. Juan David Quiroga, por favor, cierre su micrófono. ¿Listo? Bueno, en este momento, entonces, esta es la proyección de nuestra guía. Recuerden que nosotros, yo les expliqué que vamos a hacerlo por capítulos. Es decir, que prácticamente cambiaría la forma en la que hemos venido trabajando las guías integradoras de los periodos anteriores. Esto viene siendo un libro en el que ustedes van a recibir como el apoyo y la información de las temáticas que se van a desarrollar. El capítulo 5 junto con la profe de lengua castellana en la unidad número 2 vamos a afrocolombianidad. Entonces, sobre ese tema es que nosotros vamos a desarrollar nuestras fichas que van a darle el resultado a nuestro proyecto. Nuestra actividad del proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros somos el capítulo número 8. Siempre que ustedes tengan inglés, entonces se dirigen al capítulo número 8. Listo, recuerden que ya no se va a hacer por semana, sino acá va a estar
capítulo viene siendo una asignatura totalmente diferente. Profe, no se le escucha. Porque no estoy hablando, estoy buscando la guía en nuestro capítulo. Listo, bueno, llegamos a la unidad de inglés, que es la unidad número 8, el capítulo número 8. Recuerden que inglés, el campo de formación es comunicación e interculturalidad. Entonces, el tema que vamos a ver, que va a abarcar todo este periodo, va a ser el pasado simple. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver en la pantalla el pasado, lo que vamos a ver en este periodo, el pasado simple. Solamente nos vamos a concentrar en el pasado, ¿listo? Presente y futuro no, sino solamente lo que aparece que es pasado. Bueno, acá entonces está una breve descripción de lo que es el pasado simple. La idea es que usted haga la lectura de lo que aparece ahí, que está en español. ¿Listo? Acá hay unos links que se pusieron, que es como para que ustedes, si tienen alguna duda o algo, entonces vayan allí, lean, y que la próxima clase que tengamos, entonces ya comenzamos a mirar el tema y a solucionar dudas. Pero antes de hacerlo, ustedes deben de mirar lo que se les está poniendo acá. La idea es que como esto es una nueva metodología que se llama clase invertida, entonces ustedes lean, investiguen, y entonces llegamos a resolver dudas, ¿listo? Vamos también a hacer un repaso sobre los pronombres personales, ya que para desarrollar esta temática necesitamos que los pronombres personales estén muy claros, ¿listo? Entonces, acá está la información, dónde y cuándo los utilizamos, acá está. Todo eso es de trabajo personal de cada uno de ustedes, realizar esta lectura, ¿listo? Entonces, y acá hay una actividad en este link donde nosotros podemos verificar si entendimos o no entendimos. ¿Listo? La idea es que entonces ustedes realicen toda la lectura y la próxima clase que comencemos a desarrollar las actividades, entonces solucionar las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, recuerden, el tema general, el más importante, el tema general, el más grande es el pasado simple. Pero dentro del pasado simple, entonces vamos a realizar el repaso de los pronombres personales. ¿Listo? Después de hacer el repaso de los pronombres personales, entonces ya vamos a empezar como tal con la actividad, con la temática que es el pasado simple. Dentro del pasado simple está este mapa conceptual es muy importante, ya que nos dice, por ejemplo, qué es el pasado simple, que nos sirve para expresar acciones que se dan en el pasado, que lo formamos de tres maneras: la manera positiva, negativa e interrogativa. Nos dan ejemplos, las oraciones afirmativas, de las oraciones negativas y de las interrogativas. ¿Listo? También nos dice que para formar el pasado simple necesitamos saber los verbos regulares y los verbos irregulares, que son totalmente diferentes. Acá está un link también para hablar sobre o repasar sobre este tipo de gramática. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos es lo que se va a ver este periodo, los tiempos, los verbos regulares, los verbos irregulares, ¿listo? Entonces, acá empezamos a mirar cómo se conjuga el pasado simple.
caso de los pronombres personales, entonces acá podemos ver los pronombres personales, qué significa y con la ayuda de un verbo. Entonces, en este momento, entonces están viendo ustedes en la pantalla cómo conjugaríamos este verbo en pasado. ¿Qué me traduciría? ¿Listo? Y por eso está esta línea de tiempo acá, esta línea que nos indica que estamos en este tema, en el pasado, ¿ok? Y acá nos explica la construcción. ¿Cómo vamos a construirlo? Entonces, ahí la idea es que todos ustedes lean y yo les aclaro las dudas. Bueno, para construir el pasado simple necesitamos la ayuda de los verbos. Entonces están los verbos irregulares. Las matemáticas con las tablas explicar, debemos memorizar los verbos irregulares. Está la parte gramatical de cómo construimos nosotros una oración afirmativa en pasado simple en la traducción. Que nos dan una regla de qué pasa cuando un verbo termina en E. Entonces, si es un verbo regular, entonces cuando termina en E, solamente le vamos a agregar la E. Entonces, está acá otra imagen en donde nos habla de los verbos regulares y los verbos irregulares, de los adverbios también que están inmersos dentro de estas oraciones, ¿listo? Entonces, recuerden que los verbos regulares son los que les agregamos ed y los irregulares son los verbos que varían. En este tiempo verbal vamos a usar un auxiliar que es el verbo do, significa ser, pero como es en pasado, lo vamos a usar en pasado. Siempre que usamos este tiempo verbal en una negativa o una oración interrogativa, entonces el verbo va a quedar en infinitivo, en la forma normal. Acá hay otro link en donde podemos verificar, o en la clase, ¿listo? Entonces acá también está cómo nosotros realizamos una oración negativa. Nos dice, necesitamos un sujeto, el auxiliar did, la negación y va el verbo en infinitivo, ¿listo? Entonces nos dan unos ejemplos y qué dice el ejemplo en español. Entonces, por ejemplo, dice, cuando una oración se encuentra en forma negativa, lo principal no cambia, es decir, no va a variar. ¿Listo? Como se está hablando del pasado simple, el verbo auxiliar debe ir en pasado. Entonces, el verbo en pasado es did. El auxiliar normal era do. ¿Listo? Do o das, que es el que usamos en el presente simple. Pero como vamos a hablar pasado simple, vamos a usar el auxiliar did, que va a ser el mismo para do y das. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos la estructura de cómo realizar una oración negativa. Entonces está el sujeto, el auxiliar, que en este caso sería did, la negación, el verbo principal y el complemento. Todos ustedes tienen la guía integradora, entonces esto es como a grandes rasgos el repaso de lo que es. ¿Listo? Entonces tenemos los auxiliares en presente y en pasado. Recuerden que este periodo nos vamos a enfocar en el pasado. Ahora tenemos también cómo realizamos la interrogación en el pasado simple. Entonces recuerden que vamos con el auxiliar que es did, el sujeto, el verbo en infinitivo. ¿Listo? Acá tenemos también cómo formamos una oración en forma interrogativa. Entonces, auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Recuerde que siempre que vayamos a usar o que vayamos a realizar una oración negativa o interrogativa, el verbo va a quedar de la misma manera. Es decir, no lo vamos a poner en pasado ni nada. ¿Listo? Entonces, acá nos dicen cómo, para qué necesitamos usar el pasado simple. De pronto están los adverbios que podemos usar, que vienen siendo los que están acá, los que aparecen ayer, hace 2 años, adverbios que usamos para decir algo en pasado, no
podemos usar, por ejemplo, sería coherente con el tiempo verbal. ¿Listo? Bueno, entonces hay una tabla con unos ejemplos de cómo oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. Y lo más importante, que viene siendo lo de los verbos. Como les digo, deben de aprendérselos de memoria, como las tablas de multiplicar. Entonces, ¿qué es un verbo? ¿Para qué usamos un verbo? ¿Listo? Entonces, acá hay varios links que la idea es que ustedes ingresen y los miren. ¿Listo? Entonces, recuerden que los verbos regulares y los irregulares varían en la parte del pasado. Entonces está, por ejemplo, ¿cómo hace uno para saber o cómo hace uno para crear un verbo en pasado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprendernos qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares. Todos los verbos regulares en pasado siempre le vamos a agregar una ed. Si el verbo termina exactamente, si el verbo termina en E, solamente le agregamos la D, simplemente, ¿listo? Entonces, resulta que hay yo ahorita termino la explicación y escucho las preguntas que tengan, manito, y ya cuando yo termine de realizar la presentación, entonces le respondo. Como ahí, por ejemplo, están las reglas para que sepamos qué pasa si un verbo termina en Y, qué pasa si un verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal o hay una consonante, porque ahí varían las reglas dependiendo del verbo. ¿Qué verbos se les duplica la consonante? Entonces, solamente es de leer. Tienen que leer, realizar la lectura. ¿Listo? Acá, digamos, están, como les decía, están los links para que realicen la respectiva lectura y complementen la información que yo les puse en la guía. ¿Listo? Lo más importante son aprendiendo los verbos irregulares, porque esos son los que varían. Agregamos la ed al final. ¿Listo? Entonces acá hay una pequeña lista, pero si ustedes desean completa, entonces acá les puse el link para descargar la lista completa. ¿Listo? También está una actividad que se realiza de forma interactiva en donde usted puede practicar y verificar si aprendió o no aprendió algo de los verbos. ¿Listo? Entonces nos dicen cómo se pronuncian los verbos irregulares, dependiendo pues de las terminaciones. Está la lista de los verbos irregulares en pasado. Está otra actividad. Vimos cómo se realizan o cómo se hacen los verbos en pasado. ¿Listo? Entonces, ya después de nosotros haber realizado la respectiva actividad de los verbos y el repaso de verbos y aprendiendo los verbos, entonces se va a realizar una actividad. Entonces, es una actividad súper corta que viene siendo esta lectura. Recuerde que esto lo hacemos en clase, es la manera como yo voy, porque a veces hay muchos de ustedes que se conectan, están en la clase, pero no están. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calificar este periodo? Todo va a ser en clase. Entonces, apenas terminemos una actividad, encienden todas las cámaras y yo comienzo a revisar o a llamar la lista para mirar la actividad que usted realizó. ¿Listo? Es la actividad en clase. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a resaltar los verbos regulares, los verbos irregulares. ¿Listo? Es decir, en este periodo vamos a ver pronombres, un repaso de los pronombres. El tema general es el pasado simple, pero vamos a también a tener en cuenta los verbos regulares y los verbos irregulares. Y también tener en cuenta cómo se realizan las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Listo? Este es un mapa conceptual en donde creo que es el más importante, porque está, por ejemplo, el presente simple como tema general, oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Acá se visualiza. Está qué pasa cuando un verbo termina en S. Entonces está el ejemplo de cuando un verbo termina en S, en SH, en CH, en X, cómo se les agrega en el presente simple. ¿Listo? Bueno.
Acá está otro link para repasar la parte gramatical. Están las estructuras del pasado simple. Entonces, nuevamente, la parte afirmativa, negativa e interrogativa. Y este cuadro que se va a ir se va a completar la clase que tengamos. Entre las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Listo? Esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver en este periodo. Obviamente, todo va a ir dependiendo pues del horario que tengamos, de las dudas que salgan. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a ver si alguno de pronto tiene alguien tiene alguna duda. Entonces, puede levantar la mano. Gabriel. Buenos días, profe. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, profe. Bien. Profe, es que yo quería saber. Quería saber qué. No te entiendo, Gabriel. ¿Qué quería saber qué? Profe, que si toca imprimir las guías o las guías virtuales. No, Gabriel, porque es que esta guía trae como, ven, te digo cuántas hojas, trae 161 hojas. Entonces sería como muy costoso ponerse a imprimir la guía. La idea es que por eso nosotros enviamos la guía de forma virtual, para que ustedes vayan teniendo, vayan trabajando en la guía, ¿sí? A medida que vayamos desarrollando las clases. ¿Listo? Entonces, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, las unidades. Entonces, por ejemplo, hoy tenían clase de espacios de lenguaje, comunicación, entonces miran en dónde está la unidad de lenguaje y están pendientes de las actividades que aparecen ahí, ¿listo? De los temas que aparecen ahí, porque es, Profe, como te digo, son 160 y algo de hojas para imprimir, sale costoso. Dime, Gabriel. Profe, vamos a seguir trabajando en el folder o en un cuadernito. No, antes de este periodo vamos a trabajar aún más en el folder, ¿listo? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta guía es totalmente diferente. No tienen las actividades para trabajar ahí, sino solamente información. Entonces es como si estuviéramos en clase. Entonces la idea es que usted lo que tiene que hacer es ponerse a leer todo lo que aparece en la guía, ¿listo? Para que ya empezamos la próxima clase, ya empezamos como tal a trabajar con el tiempo verbal que les dije que vamos a trabajar este periodo. Entonces la idea es que usted realice una lectura porque, como les digo, este periodo vamos a trabajar esta metodología totalmente. Entonces la idea es que usted tenga la información que usted ya haya leído y no que llegue a la clase y no sepa de qué vamos a hablar. ¿Listo? Que ustedes lleguen a la clase, digamos, con preguntas, profe, ¿por qué a este verbo le pasa esto y a este otro verbo no? ¿O por qué yo uso este auxiliar y no uso este? ¿Sí me hago entender? Que usted llegue y ya haya leído, no que llegue y no sepa de qué vamos a hablar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Gabriel? No, Nos vamos señora. entonces con Alison Lemus. Profe, solamente Cuéntame, Alison. sin querer bajé la mano. Subí la mano, digo. Dime. ¿No tienes alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el portafolio ya debe estar marcado cuarto periodo. ¿Listo? Cuarto periodo. Y deben de estar las temáticas que vamos a tratar, que fueron las que ya les mostré. Entonces, vuelvo y les proyecto la guía integradora y van a abrir las cámaras para revisar que lo tengan, ¿listo? Entonces, son las 10:32 de la mañana, son a las 10:35, entonces abren las cámaras, me dejan ver que hayan marcado el cuarto periodo y que estén las temáticas que se van a desarrollar en este periodo.
Listo, en este momento está apareciendo en la pantalla las temáticas que se van a desarrollar en este periodo. Entonces van a poner cuarto periodo, fourth term, y el nombre de los temas que se van a desarrollar. Profe, ¿copiamos eso? Sí, señores, marcaron cuarto periodo en el portafolio y están escribiendo los temas. Y recomendarles ingresar con el correo institucional para que por favor, Ángel, te recomiendo que ingreses con el correo institucional, ¿listo? Que ingreses con el correo de tu mamá y en la asistencia me sales el correo de tu mamá y me toca poner la evidencia de que si eres tú. Entonces te recomiendo ingresar es con el correo de tu mamá, el de tuyo, no el de tu mamá. Bueno, pero que voy a intentar. Bueno, gracias. Listo, el resto acá veo entonces, está Adrián Lozano, Alison Murillo, Alison Lemus, Camila Ramírez, Daniela Peña, Dylan Gamba, Eduard Gamboa, Gabriel, Isabela Vidales, Isabela Beltrán, Johan Cerrato, Johan Pérez, Joel Burgos, José David López, Joseph Meneses, Juan David Quiroga, Juan David Sandoval, Juan Esteban Villarraga, Juan Manuel Pava, Juan Carranza, Karen Trujillo, Luna Ramos, María José Romero, Marlon García, Miguel Ramírez, Nicole Rosso, Nicolás Vázquez, Samuel Pedrosa, Samuel Camacho, Sara Ayala, Sara Sabino, Sofía García y Jensi Valencia. De pronto me faltó alguien más. Me faltó alguien más porque aparezca y no lo haya llamado. Listo. Bueno, entonces ahora nos vamos, ya escribimos la temática, los temas que se van a tratar este periodo. Y vamos a revisar el primer tema, que son los pronombres. Creo que tenemos que copiar esos temas, ¿cierto que sí? No te entiendo. ¿Cómo? Tenemos que copiar los temas. Claro, tenían que haber escrito ya cuarto periodo en el portafolio y escribir los temas que yo les estaba mostrando en la pantalla. Okay. Profe, Dime, dime. cuarto periodo lo escribimos en inglés. Sí, señorito. Ah, listo, profe. Bueno, Profe, yo lo escribí en español. recuerda que como es clase de inglés, debe estar en inglés. ¿Cómo se escribe en inglés, profe? Escribes el número 4 en inglés, que es fourth, y le agregas la T y la H. Listo. Y luego pones term.
¿Por qué están chiflando? Mamá, es que en plena clase. Martín. Martín. Mami, el niño se fue. Mamá, el niño se fue. Martín. Acá arriba. Martín. Listo, entonces están los pronombres personales que se dividen en dos, los plurales, personales y los personales singulares. ¿Listo? Entonces están los que aparecen los de primera, segunda y tercera persona. ¿Listo? Entonces están, a estos pronombres personales son los que nosotros conocemos como sujetos, ¿listo? Entonces está el primero, que es I, you, he, she, it, we, you y they, ¿listo? Y está la traducción respectiva de cada uno de ellos. Entonces I significa yo, you significa tú o usted, he significa él, es decir, el género masculino. She significa ella, de género femenino. It significa él o ella. Ese es el que usamos para referirnos a animales, objetos. Esto es un pronombre neutro, es decir, que sirve para él o para ella. Está we, que significa nosotros. Puede servir para masculino o femenino. Está el you, que significa ustedes. Y está el they, que significa ellos o ellos. ¿Listo? Entonces, este tema ya lo habíamos visto, pero entonces es importante que tengamos claridad en estos pronombres porque los necesitamos a lo largo de este periodo para realizar las respectivas oraciones en pasado simple. ¿De pronto alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema? Profe, quería decirte que es que me iba a ir un momentito porque es que mi mamá se va a ir y mi mamá me va a dejar donde mi abuelita. ¿Querías decir que qué? De que me iba a salir un momento No te entendí. porque mi mamá me iba a llevar ante mi abuelita porque ella se va a ir. Entonces voy a salirme Okay. unos minutitos. Igual Bueno, recuerda gracias. que esta clase va a las 11 de la mañana, o sea, en 15 minutos, 19, estamos tomando nota de qué son los pronombres personales, ¿listo? Bueno, Acá señora. está el cuadro en el que me dice cuáles son los pronombres personales, cuáles son los que son singulares, cuáles son plurales. Recuerden que singular es de un objeto, de una cosa o de una persona, y plural es de dos o más, ¿listo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. No te entiendo. Tenemos que hacer ese cuarto, profe. Sí, claro, van tomando notas, van tomando apuntes, porque ya la próxima clase empezamos como tal con la actividad de los pronombres personales. Por eso les estoy explicando de una vez esto y les estoy mostrando en la pantalla. Por ejemplo, están las imágenes, ¿listo? Está Profe, una la imagen pregunta. que representa cada sujeto, ¿listo? Cada pronombre. Y en el chat les estoy escribiendo cómo debe estar escrito en inglés cuarto periodo, ¿listos? Y de igual manera, Nicolás Vázquez nos hizo el favor de tomarle el pantallazo a las temáticas que se van a ver en este periodo. Entonces, después de marcar el cuarto periodo, deben de tener las temáticas escritas. Y luego, la primera temática que vamos a tratar, que son los pronombres personales, que es la que estamos viendo en la pantalla.
¿Listo, muchachos? Entonces, después de eso, entonces, ¿ustedes qué van a realizar? Van a comenzar a realizar esta lectura que habla de los pronombres personales, que dice en esta guía. Entonces, por ejemplo, está cada uno de los pronombres que significan los pronombres. ¿Listo? Cada uno de los pronombres dice qué es, cuándo lo usamos, para qué es necesario usarlo. Y acá hay un link. ¿Listo? La idea es que usted traiga toda la información necesaria, todas las preguntas que tenga sobre este tema. ¿Listo? Y verificar de que sí entendió efectivamente este tema, que es muy sencilla, que ya la habíamos visto, pero que es retomar. ¿Listo? Entonces realizan la lectura de los resúmenes. Si de pronto desea buscar en internet, puede ponerse a buscar más sobre los pronombres personales. ¿Listo? Entonces, no olviden realizar la lectura que aparece ahí. Y de esta lectura, ¿qué vamos a hacer? Como usted va a realizar la lectura y pues con una temática que ya vimos, vamos a realizar un mapa como este. ¿Listo? En donde usted me hable qué son los pronombres personales, cuáles son y cómo usamos cada uno de esos pronombres. ¿Listo? Que tenemos para la próxima clase. Apenas la próxima clase, lo que vamos a hacer es directamente clase. Tomás, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señora, Sí, Gabriel. profe. Señora. ¿Tienes la manito levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, señora, profe. Lo que Dime. tú nos dijiste del mapa, ¿te va a tocar responderlo en inglés o en español en la próxima clase? Gabriel, ¿vas a realizar En la la clase lectura lo de los pronombres hacemos, profe. personales? ¿Listo? No, tú la vas a hacer, porque se supone que esto viene siendo clase invertida, entonces tú ya vienes con la temática leída, ¿sí? No puedes llegar a la clase sin saber de qué vamos a hablar. Entonces, la idea es que ustedes van a realizar la lectura que aparece acá en la guía, y si desean buscar por internet más información sobre eso, sería perfecto. Y la próxima clase, entonces, tienen un mapa como el que está apareciendo en la pantalla. Pero no vamos a hablar sobre el pasado simple, sino sobre los pronombres personales. Entonces, por ejemplo, cuáles pronombres personales hay, cómo los usamos, cuándo los usamos, cuáles son singulares, cuáles son plurales. ¿Listo? Van a hacer un mapa parecido al que aparece acá en la pantalla. ¿Listo? Pero en la clase, profe. No, lo tienen hecho para la clase, mapa porque en la clase cada lo van a exponer. Porque la idea es que la próxima clase ya en la pantalla en donde ¿Lo tenemos que tener listo para el viernes? Profe, pero toca escribir en español. Profe, toca tener, o sea, copiamos. Y dependiendo de esa actividad, realizamos la actividad interactiva. Profe, entonces copiamos el mapa mental y después tenemos que exponerlo o cómo es que no entiendo muy bien. Yo nunca les dije que copiaran un mapa mental, porque primero no hay ningún mapa mental sobre pronombres personales, esa es la información. El primer tema que vamos a ver son pronombres personales, entonces, ¿qué deben de hacer? Leer la temática de pronombres personales y si es necesario verificar o buscar en otras páginas de internet o en libros sobre esta temática. Y la próxima clase traen un mapa hecho por ustedes, parecido al que está en la pantalla, pero no sobre el pasado simple, sino sobre los pronombres personales, con la información que cada uno de ustedes leyó y cada uno de ustedes entendió. Y en la
clase, entonces van a proyectarme, van a compartirme la actividad de eso, ¿listo? Nicolás, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Profe, ¿y hay que enviar algo? No, yo les dije que este periodo no vamos a enviar nada, únicamente vamos a trabajar en la clase. Es decir, que ustedes van a estar en la clase, pero van a estar trabajando, y yo les califico cuando prendan la cámara y me muestren en la cámara la actividad que realizaron. Profe, ¿y si no tienen cámara? ¿Listo? Pues envían la foto al chat durante la clase. Ah, bueno. ¿Listo? José David López, ¿tienes alguna pregunta? Profe, entonces lo que toca enviar el viernes, o creo que lo que toca mostrar, es un mapa así como el que está ahí en pantalla, pero sobre los pronombres. Exactamente. Van a leer la información que aparece en la guía de los pronombres personales. Si es necesario, vas a buscar información adicional en internet y vas a crear un mapa parecido al que está acá en nombres personales. Y en la clase, entonces yo los llamo para revisarles. Recuerden que es necesario que muestren que hicieron la actividad, ¿listo? Entonces, ¿cómo voy a revisar yo la actividad? Ustedes van a abrir la pantalla o van a compartirme la información que ustedes buscaron. Si de pronto no tienen cámara, entonces envían la foto por el chat. Ah, bueno, gracias, profe. La idea es que ustedes no tengan actividad para la casa, sino que todas las actividades las desarrollemos en la clase. Y yo, como verifico que ustedes trabajaron en la clase, pues ustedes abren la casa. Profe, no se lo escucha. Profe, no se lo- ¿Alguien más? ¿Listo? Recuerden entonces ingresar a las clases al menos 5 minuticos antes, ¿listo? Porque pues acá tengo la lista de asistencia y solamente es una horita, entonces la idea es que ustedes lleguen puntual para poder estar a tiempo en las explicaciones. ¿Listo? Entonces vamos a abrir la cámara, quiero que me muestre el periodo. Sí, muy bien. Esta es Karen Trujillo, muy bien, Karen, escribiste las temas. ¿Sí, profe? Entonces escribiste también cómo leer lo que aparece en los pronombres personales y realizar un mapa conceptual. Sí, perfecto. Muy bien. Bien, estoy viendo tu pantalla, José López. Muy bien. Aunque te quedó mal escrito, pero bueno. ¿Listo? ¿Alguien más? Miguel Ángel Ramírez, también estoy viendo tu pantalla. Eso. Algo así es que vamos a empezar a hacerlo en las clases, pero entonces son todas las pantallas porque yo voy únicamente a los que abren la cámara, que acá me salen los nombres, a ellos son los que voy a calificar. Si ustedes no abren la pantalla porque no tienen cámara, entonces lo envían por el chat, que acá yo puedo verificar en el chat. ¿Listo? Pero deben estar conectados porque si no... Sí, ya estoy viendo acá la de Samuel Pedrosa, muy bien. Dime. Es que no sé cómo yo tomarle la foto para enviarlo para el chat. Mi amor, usted está desde Profe, ¿si la observa aplicación la de mía? Teams. Yo veo acá solamente aparece la cámara de Karen Trujillo, no veo a nadie más en cámara. Eso, pero eso es del periodo pasado, Karen. Profe, yo tengo Eso. la cámara prendida. No veo más. Sí, así. Ya. Ahí te quedó bien escrito. Profe, sí, mira, lo estoy El día del mostrando. a partir de
pero ¿quién está hablando? Porque no sé quién está hablando. Profe, mira, yo Camila Ramírez. Ah, ya veo a la de Camila. Sí, Camila, ya te vi. También veo el de Dylan. ¿Listo? No olviden escribir como tarea homework, leer sobre los pronombres personales y realizar un mapa conceptual. Ya escribimos la tareita que tenemos para la próxima clase. Sí, señora. Profe, me Recuerden, encanta la entonces ponemos tarea en inglés, homework, que ahí les escribí en el chat cómo ponemos tarea. Entonces, leer la sobre los pronombres personales. Oh, güey, mamá. Profe, ¿me lo puedes repetir? Es que se te escucha entrecorto. Es que se te va trabando el audio. Leer. Ahí estoy enviando la información por Leer la información sobre los pronombres personales y hacer. ¿Puedes repetir otra vez la tarea? la tarea, ya la escribí en el chat. ¿Listo? La leen que está en el chat. Gabriel. Bueno, ahora regalar esta por ahí. Venga, pásame eso que solo es para jugar. Eso es para jugar, no es para hacer. Gabriel, tienes una pregunta. ¿Listo? No es, entonces, muchachos, esto queda para la próxima clase. Recuerden la actividad, porque es la única manera como la vamos a revisar, ¿listo? Y entonces nos vemos en la próxima clase. Ya les quedan 3 minuticos para que se conecten a la próxima clase que tengan, ¿listo? Bueno, muchachos, no es más. Profe, mira mi cuarto periodo. Profe, mira mi cuarto periodo. Sí, ahí ya vi el cuarto periodo de Cerrato, bien. Listo, muchachos. Entonces ya acá los que no alcanzaron a escuchar la tarea escrita. Muy bien.